Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Arribamos a una nueva entrega de su programa Encuentro con la Soberanía. Y hoy les acompañamos Osvaldo Montalvo Cosío, Camelia Michel y una servidora Raquel Valerio en la primera parte, como siempre, de su programa. En la segunda parte contaremos con nuestro invitado de siempre, nuestro invitado permanente. Él es el historiador Manuel Núñez. Y prepárense porque hoy tenemos un tema súper interesante en la segunda parte, que es las soluciones para resolver la inviabilidad de Haití. Y de inmediato vamos a entrar con los temas que tenemos hoy en el tapete. Primero tenemos el caso del abogado y profesor Junior Ramírez, que ha estremecido la sociedad dominicana. Luego tenemos que las ONG que defienden a los haitianos han dicho que 120,000 personas descendientes de haitianos no tienen documentos. Luego tenemos que la directora del Instituto Nacional de Migración, entidad superpuesta a la Dirección General de Migración, anuncia en Madrid la creación de la categoría habitante fronterizo. Luego tenemos la tesis de los opositores a la soberanía nacional ganan terreno. Y finalmente, las reinas del Caribe se han convertido en el equipo de ensueño de la República Dominicana. Y bien, Camelia y Osvaldo, en todos los medios de esta semana solamente se está hablando, y tenemos el tema que está más en el tapete, es el tema del profesor universitario Junior Ramírez de la UAS, quien había sometido a la justicia al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, y había hecho además un sometimiento al director de la OMSA, señor Manuel Rivas. El cadáver del abogado fue hallado en el río de Mano Guayabo con un bloc y un tiro en la cabeza. En los interrogatorios que ya se han publicado, la policía dos empleados de la OMSA, José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, y el señor Argenis Contreras, explicaron cómo mataron al abogado. Primero lo raptaron en la UAS, lo mataron, lo lanzaron a un arroyo. Se ha especulado de que el abogado había usado un supuesto sometimiento a la justicia al director de la OMSA como chantaje. Se trata del señor Manuel Rivas, quien además es el presidente del PLD en Santo Domingo Oeste, del comité político. Se dijo igualmente en los interrogatorios de que este era el móvil del hecho. Pero todo eso son conjeturas, es lo que ha publicado la prensa hasta ahora. El presidente Medina canceló al señor Rivas de la OMSA. ¿Y ustedes qué piensan de este caso, de esta cancelación? ¿A dónde arrojará estas investigaciones? ¿Y qué pasará? ¿Pasará lo mismo que con los casos de Odebrecht? ¿Ustedes qué piensan realmente de esta situación? Bueno, yo no me quiero arriesgar a plantear hipótesis. Yo sí veo que lamentablemente hay instituciones del Estado en las que se dan condiciones que tú podrías pensar que hay asociación de malhechores, porque estamos remitiéndonos no solamente a este caso de la OMSA, sino también al caso del CEA. Realmente hay un problema de falta de control dentro de las instituciones, de una falta grandísima de ética en los partidos políticos, de una tendencia del sistema político en sentido general a manejarse como si fueran mafias, entidades de la Cosa Nostra, donde hay unos mecanismos secretos de control, donde hay un manejo de los recursos completamente doloso. Y es bueno que se llegue en esta investigación hasta el fondo, no solamente por la muerte de esta persona, sino porque es necesario que el Estado trate de transparentar un poco sus procesos. Y bien, Osvaldo, tú como economista, ¿qué tú puedes decir en relación a esto? Porque cada caso que surge de corrupción en nuestro país trae consigo, o sea, después de eso,
otros casos que tienen que ver con la misma compañía, con la misma empresa. Sí. Mira, dos cosas. La primera es que ya, de hecho, el mismo derecho hace una distinción importante entre lo que son los crímenes en contra de la propiedad y lo que son los crímenes en contra de la persona. O sea, ni siquiera se parecen. Una cosa es cuando hay un robo, hay una estafa, o otra cosa es cuando ya hay un herido, y peor, cuando hay un homicidio. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que nosotros tenemos una acumulación de males y no tenemos que ir muy lejos. O sea, la mal llamada batalla o lucha en contra de la corrupción, pues simplemente no ha arrojado ningún resultado. Eso sirve como incentivo para que se siga cometiendo lo mismo. Entonces, todo el mundo quiere, porque también hay una señal a toda la sociedad de que este es el camino. Por ahí es que se llega, por ahí es que se puede conseguir dinero. Es la única vía, todas las otras vías están cerradas. Entonces llega un momento en que ese conflicto ya no se resuelve en términos de propiedad, sino en términos de agresión a la persona. Y eso sí cambia completamente el escenario. Si la corrupción concluye, si a partir de ahora la corrupción concluye en homicidio, ya estamos en una etapa completamente nueva. Pero hay otro tema, y ahí hay un periodista mexicano que se refirió a ese tema con la cuestión de los haitianos que están varados en Baja California, en Tijuana. Y él lo que decía es que él reconocía que en su país hay cantidad de problemas. Cualquier dominicano que no sea chauvinista, que tenga dos dedos de frente, dice, nosotros tenemos cantidad de problemas, el sistema político dominicano está podrido, hay una corrupción rampante que aparenta no tener solución y cada caso tapa el otro. Ahora, nosotros importando problemas ajenos, no vamos a solucionar los problemas que tenemos. Hay algunas personas que de forma emocional piensan que como estamos tan mal, si nosotros terminamos de haitianizar la República, como que llegamos a donde íbamos, ya solucionamos los problemas que teníamos. No, ¿ustedes han oído de algún escándalo de corrupción en Haití? ¿O en Haití no hay escándalos de corrupción? ¿Ustedes han oído de algún condenado por corrupción en Haití? ¿Han oído de algún homicidio relacionado con...? Entonces, aparentemente, como Haití es un estado fallido, entonces no hay que cuestionarle nada a ese estado. Todo está bien de aquel lado. Todo lo que hagan o dejen de hacer, todo es razonable y comprensible. Entonces, si nosotros importamos esto de este lado, como nosotros tenemos muchos problemas políticos, nosotros somos corruptos y somos malos, cuando terminemos de haitianizar el país, entonces de repente todo se va a solucionar y no va a haber corrupción en la República Dominicana. Esa es una posición absurda, simplemente absurda, ahí lo dejo. Así es. Y continuando, tenemos que la ONG Plataforma Dominicanos por Derecho plantea que los descendientes de extranjeros contemplados en el plan de regularización y de naturalización de la ley 16914, que hay 120,000 personas que se hallan en esta situación y no los 60,000 que contabilizó la Junta Central Electoral. Estas entidades de los supuestos derechos humanos pretenden con esto acusar al país de fomentar la apatridia. Pero las leyes son muy claras. Los hijos de haitianos tienen una primera nacionalidad, la haitiana, y por igual los hijos de dominicanos. ¿Por qué estos descendientes de haitianos, a los que les corresponde legalmente por su constitución la nacionalidad de ese país, de Haití, quieren que por la fuerza el gobierno dominicano le otorgue una segunda nacionalidad, o sea, la dominicana? Estos actos irresponsables del gobierno haitiano se usan como pretexto para desacreditar a la República Dominicana, y a esas maniobras se prestan muchos grupos. ¿Ustedes qué pueden decir de esta maniobra de querer por la fuerza que se le otorgue nacionalidad? Mira, hay una cosa que me preocupa en el planteamiento de esa ONG, y es que ellos están pidiendo reunirse con la gente de la Junta Central Electoral.
O sea, cada día que pasa vemos que las ONG antidominicanas ganan un mayor espacio de poder dentro de nuestra sociedad. O sea, ¿qué tiene la Junta Central Electoral que discutir con ellos? O sea, ¿qué tienen? O sea, ¿quiénes son ellos para que tengan que sentarse a una mesa de discusión con la Junta Central Electoral? O sea, ¿para qué tenemos aquí instituciones? Exactamente. Eso es algo inconcebible. O sea, eso sí. es algo, mira, yo creo que eso no merita prácticamente ningún comentario. O sea, diablo, pero qué absurdo. La idea es, Camelia, Raquel, es como cuando existe un litigio. Cuando existe un litigio existen dos partes que están opuestas sobre algún asunto. Entonces hay un juez o hay un conjunto de jueces claro, que entonces emite una sentencia y se supone, en el sistema de derecho que nosotros tenemos, se supone que lo que dice el juez es la sentencia, eso es lo que hay que acatar. Entonces la idea es de tener un sistema de apelación permanente. O sea, si el juez no dice lo que yo quiero que él diga, yo voy a estar apelando, pero no hay los recursos que nosotros conocemos de apelación, casación, no, sino eso sigue hasta el final. O sea, hasta que el juez no diga lo que yo quiero que el juez no diga, el juez está mal. Ese es un poco el criterio que se está utilizando. Como lo que ha pasado con nuestra independencia, que justamente de haberse proclamado el 27 de febrero de 1844, pues los haitianos no han cesado de seguir luchando, o sea, porque no han estado de acuerdo, no lo admiten, no lo aceptan. Entonces, no solamente que vienen a violar niñas, a descuartizar personas, sino que se les permite, con todo lo que han hecho, es para no permitírsele que entren ya aquí, con todas las atrocidades que han cometido. Pero en este país, como no hay régimen, no hay justicia, no hay control, no hay un gobierno para los dominicanos, ni que defienda la Constitución, estamos prácticamente huérfanos. A la buena de Dios. Exacto. Y continuando nosotros con nuestros temas, señores, la señora Florinda Rojas, que dirige el Instituto Nacional de Migración, bueno, un Instituto Nacional de Migración, entidad que fue creada para arrancarle a la Dirección General de Migración la capacidad de diseñar políticas en torno a la migración y decidir qué se hace con los inmigrantes haitianos, anunció en España que se crearía próximamente la categoría de habitante fronterizo. De este modo, se le ha vaciado las competencias a la DGM, Dirección General de Migración, en lo que respecta a la inmigración haitiana. La señora Rojas se ha inventado la categoría de habitante fronterizo, que fue creada por el Centro Bonó, ese centro que está realmente, ya ustedes saben cuáles son sus fines, sus objetivos, que es proteger y traer haitianos acá, donde ella trabajaba antes y piensa expedir un carnet para los haitianos que entran a las provincias de la frontera dominicana, que no es que piensa, es que se lo están emitiendo ya hace tiempo, que eliminaría el documento de identidad, la visa y pasaporte. Es decir, que los haitianos que poseen o falsifiquen ese carnet podrán entrar cuando quieran y como quieran con un documento con más valor que los que expide regularmente el Estado a un extranjero. ¿Qué piensan ustedes de ese plan de la pupila del Centro Bonó, ahora como directora del Instituto de Migración? Tú me dejas hablar primero. No, ahora voy yo primero. Yo creo que es una genialidad. A ella hay que darle un premio. Yo creo que es una genialidad. Es absolutamente una genialidad. Debe haber un premio, un Nobel para la cuestión de migratoria, porque, caramba, qué idea tan genial. Ahora, la pregunta es, hay varias preguntas. Junto con el carnet de habitante, ¿cómo es? Fronterizo. Sí. ¿Viene un bonogas? ¿O viene un completo? No, un completo. ¿Viene con un combo? ¿Hay un beneficio? ¿Viene con un empleo en el gobierno? ¿Viene con un subsidio? ¿O es solamente ser habitante de la frontera? Además, hay otro punto. Cuando se es fronterizo, ¿hasta dónde llega la frontera, según la señora? No, habitante fronterizo. ¿La frontera llega hasta Higüey o solamente las provincias de la frontera? No, pero además, si hay
si solamente de la provincia de la frontera y hay algún haitiano que transgrede esa disposición, ¿quién lo va a detener y le va a decir, no, señor haitiano, usted es un habitante fronterizo, usted solamente no puede pasar hasta acá, usted tiene que devolverse hacia allá? Por favor, ¿ustedes saben cuál es el plan de fondo ahí? Eliminar la necesidad de la formalidad de una nacionalidad para que haya un libre tránsito. O sea, como todavía tenemos algún atisbo, hay algo todavía de frontera y de nacionalidad, exacto. Entonces, espérate, si tú vas a buscar un trabajo, tú tienes que tener una cédula porque hay que inscribirte en la seguridad social y entonces tú tienes que tener una identificación. Entonces, como están estos dominicanos molestando con la cuestión de su nacionalidad, vamos a pasarle por arriba a la formalidad de eso y vamos a crear esta figura, una figura maravillosa de habitante fronterizo. Y si usted es habitante fronterizo, usted puede ir a donde se le... Y ya usted cuando vaya a pedir trabajo, cuando usted vaya, usted presenta su carnet de habitante y se acabó la cuestión de la cédula. O sea, simplemente se elimina la necesidad de la cédula y con eso toda la cuestión nacional, por una genialidad de esta señora, ya simplemente desaparece. Bueno, brillante. Camelia. Bueno, sí, no, yo tengo, Toca a ti, claro. algo. Oye, Sí. déjame decirte, realmente ese proceso de creación de ese carnet, como tú decías ahorita, Raquel, es muy viejo. Porque ese carnet está funcionando desde el primer gobierno de Leonel Fernández, o cuando mucho desde el segundo. ¿Tú sabes por qué? Porque salieron varias veces, había un problema en esa etapa que la Dirección de Migración resolvió con esos carnets que se entregaban a través de Solidaridad Fronteriza. Léase los jesuitas, léase Regino Martínez. Entonces, él era el que entregaba los permisos de trabajo, que eran esos mismos carnets. Lo que pasa es que ahora se está oficializando el mal. Entonces, ¿qué sucede con esto? La frontera es una zona manejado por los jesuitas, por la Iglesia Católica, desde la etapa de Trujillo. Cuando los planes de dominicanización de la frontera de Trujillo, la orden religiosa que se eligió para ir a dominicanizar fue a los jesuitas. Que dicho sea de paso, mantuvieron silencio cuando la operación del Corte, cuando hubo la muerte de los haitianos del 37 por el régimen, los jesuitas se quedaron callados, hicieron mutis por el foro. De tal forma que varios años después, como en el 39, en el 40, un informe que hicieron los jesuitas, de todos los logros que se habían alcanzado, ahí no se menciona para nada que hubo muerte. O sea, que si vamos a atendernos a eso, yo creo que lo del 37 no sucedió. Si Ahora, vamos a eso. Antes de pasar a esta misma señora, me gustaría darle la idea de que avanzara su propia idea un poquito más y que propusiera la categoría de habitante de las Américas. Exacto. Con el mismo sentido del habitante de la frontera. Y mucha gente, mucho más se lo va a agradecer si logra crear la categoría de habitante de las Américas. Claro que porque sí, esa categoría, perdón, de habitante fronterizo, es porque realmente quieren eliminar por todos los medios la palabra haitiano. Es haitiano. Es para eliminar a Haití. Los haitianos tienen que entender que quieren eliminar el país también de ellos y eliminar la palabra haitiano. Sí, pero déjame decir ya lo último. Y es que eso es completamente inconstitucional porque con esa creación de esa categoría se está cambiando el régimen de extranjería de aquí y migratorio. Y eso está dicho en la Constitución. Eso tiene que ir a un referéndum. Lo que pasa, Camelia, eso es algo muy trascendental y muy abusivo. En el artículo 272, creo que es de nuestra Constitución, está contemplado eso. Esa señora debería ser destituida en este mismo momento. Claro que sí. Pero inmediatamente, eso que ella está haciendo es peor que lo que hizo el señor de la ONU. Así es, amigos televidentes. Vamos a continuar quizá con este tema que está muy, muy bueno después de este corte. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.
Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que tenemos dentro del tapete, pero el tema anterior aún no lo hemos terminado, y es que realmente, como bien decía Osvaldo, a esta señora que está en Madrid hay que darle un premio realmente, o un Nobel, y no de la paz. Entonces, realmente como se lo hubiera dado también a Solange Pierre, que agraciadamente ya no está, no está en este espacio terrenal, porque ella fue una de las que dijo, que los haitianos se iban a tomar a la República Dominicana sin tirar un tiro. ¿Y qué tienes tú, Osvaldo? Sí, exactamente. Sí, exacto. Sí. No van a tirar, pero van a dar muchos machetazos que lo están dando. No, hoy salió en el Diario Libre la noticia de que bajo los auspicios del gobierno de Canadá se va a formar, junto con la cuestión, me imagino, con la cuestión de los ciudadanos, ¿cómo es que se llama? Habitante fronterizo. Junto con los habitantes fronterizos se va a crear la policía fronteriza bajo los auspicios del gobierno de Canadá. Entonces, lo interesante es, y esto quiero que lo recuerden, la ecuación que nos están vendiendo es que 0 más 1 es igual a 5. 0 es lo que tiene Haití, 1 lo que tenemos nosotros, pero si lo sumamos da 5. Es decir, esa policía fronteriza va a ser de alguna manera, porque no va a ser canadiense, no son policías canadienses, va a ser la suma de policías haitianos. Ustedes saben cómo son los policías haitianos, han visto la fílmica de cómo ellos, cómo ellos reducen a la obediencia. Bueno, los policías haitianos reducen a la obediencia a palos. Entonces, nosotros tenemos esos que reducen a la obediencia a palos, con los dominicanos que dan menos palos, pero que también tienen lo suyo. Entonces, esas dos policías nosotros las juntamos, la metemos en una coctelera, la agitamos bajo los auspicios de Canadá. Canadá es que remenea la coctelera y de ahí va a salir una flamante policía fronteriza que ¿qué va a hacer? Que va a atacar el narcotráfico. Entonces uno se pregunta, caramba, ¿y por qué los anteriores policías haitianos y anteriores policías dominicanos no lo atacaban? No lo atacaban. Que van a atacar, que van a controlar la migración ilegal. Caramba, ¿y por qué los policías de antes? Pero ahora no. Ahora bajo los auspicios de Canadá, por arte de magia, se va a crear una policía fronteriza que va a resolver los problemas de la frontera. Sí. Esa es la ecuación mágica que le están vendiendo a los dominicanos. ¿Y saben ustedes qué es lo peor? Que los dominicanos les creen. Eso sí es triste. Una pregunta, ¿y qué van a hacer con el CESFRONT? Porque entonces ahora no tiene sentido el CESFRONT, los van a mandar para su casa o a cuidar los perritos y a ser choferes de las esposas de los jefotes militares. Aquí no se sabe realmente qué va a pasar. Lo que sí es altamente peligroso es esto que plantea esta señora, lo de habitante, lo que se crearía, no es que se va a crear, que se crearía la categoría de habitante fronterizo. Y nosotros hacemos un llamado a todos nuestros abogados, a esos grupos jóvenes dominicanos en Estados Unidos que pertenecen a la Advocacy Coalition en Estados Unidos, que se unan. Vamos a trabajar para que esto no suceda, porque esto es anticonstitucional, esto es violatorio a nuestra Constitución. Esto es un abuso. ¿Y quién es esa señora para decidir la suerte de un país entero? Que es libre, independiente de cualquier... Acuérdense que la estrategia ha sido el de ir presionando y crear situaciones de hecho que ellos saben perfectamente que son anticonstitucionales, pero ellos también saben perfectamente que hay una sociedad
que no tiene capacidad de respuesta fáctica, sino que solamente protesta, dice como nosotros, pero que no tiene esa capacidad de movilización, de confrontarlos, de ponerlos en evidencia. Y entonces más adelante, obviamente, el plan es exigir el ajuste de la Constitución a esa situación de hecho. Ese es el plan. O sea, vamos creando cada vez una población migrante, ilegal, cada vez más grande. Va a llegar un momento que va a en que los ilegales seremos nosotros. En una contradicción con la Constitución, entonces van a solicitar una modificación constitucional para que digan que los dominicanos son ilegales en la República Dominicana. Exacto, se crea algo esa... así. Esa es la estrategia. Se crea esa categoría de habitantes fronterizos y la otra categoría después sería pero dominicanos extranjeros dentro de su propio país. Lo peor es que los mismos, insisto, lo peor, cuando usted tiene una confrontación, lo peor es usted no darse cuenta de la estrategia del enemigo. La sorpresa va a venir, ¿ustedes saben cómo? El palo acechado. No, la sorpresa va a venir porque cuando se asalte finalmente el castillo, se van a dar cuenta de que no está lleno de oro. Cuando finalmente se asalte el castillo, que dijeron, bueno, ya eliminamos todas las defensas del castillo, ahora nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a apropiar del botín. Se van a dar cuenta de que el botín no da para lo que ellos piensan. Y ahí es que va a venir una verdadera confrontación. Eso es correcto. Y Osvaldo, la revista Foreign Affairs o Asuntos Extranjeros, en su edición de México, ha publicado un trabajo escrito por Wilfredo Lozano, y sigue bailando el señor Lozano, y el señor Roberto Álvarez, cuyo objetivo era atacar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional para promover la expansión de esa mano de obra en el sector agropecuario, en los servicios y en la construcción. Según el estudio de estos sociólogos, el 62% de los inmigrantes ingresaron al país en los gobiernos del PLD. Los autores acusan al Estado dominicano de violación de los derechos humanos, pero la propuesta que hacen es una violación. Osvaldo, cuando se priva a un haitiano de la nacionalidad de sus padres, ¿no se le está violando sus derechos? Porque el hijo del haitiano tiene derecho a ser haitiano. Por otra parte, la señora Moquien Sanben, la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, que no hemos visto que haya hecho nada con el problema, con el cambio del querer cambiar nuestra historia en los libros de textos, no ha dicho ni esta boca es mía, dice que el concepto de patria no puede ser procedente del siglo XIX, es decir, que no puede ser el que nace con la proclamación de la independencia del 1844, sino un concepto nacido de la globalización. El mismo grupo que están a favor del aborto, a favor de la agenda LGTBI, entre otras cosas más. Por otra parte, el señor Matías Bosch, y sigue Matías Bosch, culpa a los dominicanos de la desgracia de Haití y promueve el odio a la República Dominicana, presentándolo como responsable de la matanza del 37. Realmente, la Fundación de Juan Bosch, a la activista antidominicana Ana Belique. Explícanos, Osvaldo y Camelia, explícanos qué hay detrás de toda esta maniobra. Esto es una manipulación burda, a lo que ellos se dedican. Wilfredo Lozano, por lo que reciben dinero, porque ese es su trabajo. Exacto. Porque hay que entender varias cosas. Lo primero es que ellos confunden. Cuando un gobierno viola la ley, no por eso enmienda esa violación, no por eso, por el hecho de que sea el gobierno el que viole la ley, no significa que la ley no se está violando. O sea, existe una ley. La está violando el gobierno, ahora no la está violando un privado, un particular. Pero es peor. Pero la está violando. Y mucho peor. Puede ser peor, pero eso no significa que el Estado la está violando. Hay una diferencia ahí que ellos entienden perfectamente. Y ellos entienden que mucha gente está radicalmente en contra de que el gobierno dominicano contrate braceros o que contrate obreros haitianos en las construcciones públicas. Es decir, el que está violando la ley no es el Estado, es el gobierno dominicano. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, o sea, la cuestión... El Poder Ejecutivo. La cuestión... Exacto. Exacto. La cuestión de la nacionalidad está
transparentemente clara, pero ellos insisten en el tema de confundirlo y confundirlo y confundirlo, porque ese es su propósito. O sea, simplemente está establecido que lo que rige en la República Dominicana es el ius sanguinis, ¿sí? Entonces no hay ius solis. O sea, son dominicanos los hijos de dominicanos. Exactamente. Los hijos de extranjeros son extranjeros. Entonces, eso está claro. Pero se insiste en la cuestión de la apatridia. No hay posibilidad de apatridia. No hay ninguna. Pero ellos insisten. Y la tercera confusión que vuelven y vuelven y demás, porque esos son sus caballos de batalla, es la cuestión de los derechos humanos. Los derechos humanos son una cosa. La nacionalidad no es un derecho humano. Usted no puede llegar ilegal a ningún país del mundo y exigir la nacionalidad de ese país como un derecho humano. Usted no puede exigir, si usted va con un cáncer... Ni para sus hijos tampoco. Usted va con un cáncer a los Estados Unidos o a España o a Francia, usted dice, bueno, mira, yo necesito un tratamiento para este cáncer que cuesta $10 millones. El Estado francés me tiene que pagar. Eso no funciona así. Ahora entonces, ¿qué pasa? Eso, que esa misma persona reciben dinero de esos países donde eso no se cumple, quieren que en la República Dominicana se cumpla, ¿sí? No. Se confunda derechos humanos con derechos sustantivos para que se impongan en este paisito cuando eso no es válido en los países centrales. No, y en Haití tampoco. No, es que para ellos mismos, Haití no cuenta. Exactamente. Ustedes todavía no se dan cuenta. Yo escribí un artículo que cuestiona precisamente los derechos humanos de los haitianos, pero ¿dónde? Porque yo nunca he escuchado a ninguna de esas personas criticar los derechos humanos de los haitianos en Haití. No hablan de los derechos humanos que tienen los haitianos en su propio país. No, claro que no. Y yo me pregunto, Osvaldo y Camelia, el señor Wilfredo Lozano, Roberto Álvarez, Muquien Sambén y Matías Bosch, ¿tienen ellos algún papel fundamental en el Tribunal Constitucional para decidir, o sea, y para atacar nuestra sentencia 168-13, que es la que dicta, la que dice realmente que quienes aplican para la nacionalidad dominicana? ¿Quiénes son ellos? ¿Tienen algún poder, alguna potestad? No, ¿y cuáles son los conocimientos de derecho que ellos tienen para decir que eso no es válido? O sea, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está? Pero después pontifican sobre lo que es una sociedad democrática y dan clases de democracia y de participación y de inclusión. Se inventan 1000 términos, pero entonces, cuando uno tiene un ordenamiento, el que tenemos, un ordenamiento jurídico, entonces ese ordenamiento, si no dice lo que... ese ordenamiento está mal. O sea, democracia es la que ellos dicen. Entonces, ¿a ellos no se les puede acusar? ¿A ellos no se les puede hacer nada? ¿Son intocables? No, ellos están del lado de la virtud y del bien. Bueno, siempre ha sido así. Mira, antes de que pasemos a otro tema rapidito, el periódico El País nuevamente ha publicado un reportaje, o sea, ha publicado algo negativo en contra del país. Realmente salió hace pocos días y en él nuevamente se retoma el tema de la 168-13 y se hace un comentario basado en los testimonios de Ana María Belic, de Daisy Toussaint, reconocidas activistas antidominicanas, que son las estrellas, o sea, las figuras estelares de un documental que salió hace varios meses, Hacia la Raíz. Pero justamente sí. Dos personas que obtuvieron documentos de manera Pero fraudulenta. hay un dicho viejo muy inteligente que dice, si a ti no te gusta el calor, ¿qué tú haces en la cocina? Exacto. Si a los haitianos los tratan tan mal en la República Dominicana, ¿Qué hacen aquí? Váyanse. ¿qué hacen aquí? Váyanse de una vez por todas. Y las ONGs también que trabajan con ellos, si en verdad los quieren y los quieren ayudar, váyanse a Haití también, ayudarlos allá, porque el conflicto es allá. La raíz del asunto es allá, no aquí. Y amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos tendremos con nosotros a nuestro invitado de siempre, al historiador Manuel Núñez. No se muevan de sus sillas. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.
Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía. Y vamos a mencionar de inmediato el libro de Manuel Núñez, el más reciente, que es La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Lo tenemos a la venta, está en las librerías y lo tenemos con nosotros. Nos pueden llamar al teléfono 809-264-1863. Y a nuestros amigos en Santiago que se vayan preparando, que a mediados del mes próximo estaremos presentando este libro y vendiéndolo ya mismo en Santiago de los Caballeros. Y el tema que nos quedó del tapete, Camelia y Osvaldo, tenemos que las reinas del Caribe siguen dándonos alegrías. Han sido seleccionadas para la ronda final del Mundial de Voleibol. Le ganaron a Puerto Rico y obtuvieron su boleto para la batalla final en Japón. Como ven ustedes, no tenemos necesidad de tomar deportistas haitianos como modelo, como lo hizo don Luisín Mejía Oviedo. Estas son las auténticas representantes del espíritu dominicano. ¿A ustedes qué le parecen? A ti, Camelia, esto de nuestras reinas del Caribe. En un panorama con tantas cosas desagradables, era justo que surgiera una información que nos dé alegría. Y no es la primera vez, que sí. No, es siempre. Un excelente referente deportivo. Me gustaría que tuviéramos los mismos referentes en las ciencias sociales, que tuviéramos los mismos referentes en la política, que tuviéramos esos mismos referentes de esfuerzo, de capacidad, de trabajo, de excelencia. Ojalá no solamente sea voleibol. Enhorabuena a nuestras reinas del Caribe y a los demás deportistas. Y a don Cristóbal Marte también. Exacto, ¿no? Todos nuestros deportistas dominicanos. Y amigos televidentes, hemos llegado a la parte esperada por todos ustedes y es que tenemos la intervención de nuestro invitado permanente. Él es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu espacio. Y como les mencioné al principio del programa, tenemos las soluciones para resolver la inviabilidad de Haití. Pues bien, antes del terremoto, hubo en el país, en el Hotel Jaragua, hubo una conferencia llevada a cabo por las iglesias protestantes y el senador Rudolf Henry Bulos, llamadas Jornadas por la Salvación de Haití. A ese encuentro asistieron diplomáticos, intelectuales, pastores evangélicos, economistas, y a la conferencia final estuvo a cargo del economista Marc Bazin. Tú, Manuel, estuviste invitado a esa conferencia y podrías decirnos cuáles fueron las conclusiones expuestas por el señor Marc Bazin. Muy bien, yo creo que fue una gran conferencia. Fue una conferencia que se dio exactamente en agosto del 2009, poco antes del terremoto. El terremoto fue en el 2010, en enero. Y en esa conferencia hubo una disertación magistral. Yo también tuve una intervención. Y por igual Peregrín, solamente hubo 2 dominicanos que estuvimos presentes allí, porque ellos querían escuchar no a las personas que le doraban la píldora, sino a personas que tuviesen una posición, digamos, nacional con relación al tema, porque ellos decían, bueno, nosotros vamos a escuchar a los dominicanos que tienen un punto de vista dominicano, porque ya lo que tienen un punto de vista que no es el punto de vista del beneficio del país, pues lo tenemos de aliados, o sea, que en definitiva no era necesario. Era discutir con las personas con las cuales podían tener algunas aristas que limar. Y yo tuve una exposición y también Pelegrín estuvo allí una exposición. Y en ese encuentro, la exposición de Marc Bazin, que fue la exposición final, él planteó las soluciones. Marc Bazin era un hombre, era una eminencia gris de los Estados Unidos en Haití, fue el candidato promovido por Washington, estuvo mucho tiempo como economista del Banco Mundial,
donde vivió casi más de 20 años, fue ministro de Economía en Haití, llegó a ser primer ministro también en Haití, o sea que tiene una vasta experiencia de hombre de Estado, y al final él expuso en unos 12 puntos la posible solución de Haití antes del terremoto. Estamos hablando de que Haití ya era un país inviable antes del terremoto, y él dice, bueno, en 12 puntos, yo voy a resumirlo, hacer del crecimiento económico el instrumento central de la lucha contra la pobreza. Esto porque una gran parte de todas las políticas estaban destinadas a tratar de introducir la democracia, y toda la ayuda era para que hicieran elecciones, para que hicieran tareas de convivencia, pero ninguna estaba centrada en combatir el aspecto económico, que era lo esencial. O sea, entonces lo que él plantea es que el esfuerzo central debería quedarse esencialmente en transformar económicamente al país. O sea, que la prioridad no era elegir candidatos presidenciales, crear la sociedad civil, sino la prioridad era tratar de transformar el estado económico de atraso de ese país. El segundo punto era aumentar las inversiones en un país donde no hay un orden, donde no hay un polo de autoridad, pues evidentemente no llegan y se disipan. Sobre todo porque en toda esa cuestión está el hecho de que en un país donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde no hay recogida de basuras, donde no hay infraestructuras suficientes, producir es muy costoso y las inversiones no llegan. Estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, de Haití dispone de apenas, la República Dominicana dispone de 325 megavatios por persona, ¿no? Es decir, y Haití dispone de 25. Entonces, eso evidentemente es una situación de desigualdad, que la inversión que se vaya a hacer no llega a ese país, por esa razón. Luego está escoger adecuadamente el motor de crecimiento. Él no tiene una claridad en su exposición sobre cuál debería ser el motor de crecimiento, porque los haitianos se definen como un país agrícola, pero resulta que Haití tiene apenas 1,5% de capa boscosa y se está deforestando a un ritmo de un 4% anual y consume 6 millones de metros cúbicos de madera, que una gran porción de ese consumo de madera, de energía fósil, lo hace de la República Dominicana, pero también del propio Haití, de lo que le queda allí de capa boscosa, con lo cual evidentemente no era claro de cómo se iba a centrar, de en qué aspecto se iba a centrar el polo de desarrollo, si en la agricultura, si en la industria o bien en los servicios. Desde el punto de vista turístico, Haití no tiene carreteras suficientes, infraestructuras hoteleras, creo que tiene actualmente menos de 1,000 habitaciones, la República Dominicana tiene más de 70,000. Eso evidentemente, todo eso es un freno en desarrollo extraordinario, y él no explica claramente en ese punto cuál sería el motor de desarrollo. Manuel, una preguntita. Como tú dices que en esa jornada asistieron diplomáticos, intelectuales, pastores evangélicos, y si bien es cierto que el que tomó la demanda, el que tomó el control fue el economista Marc Bazin, entonces, y sabemos que el economista pues tiene que ver con asuntos financieros, pero la jornada se llama Jornadas por la Salvación de Haití. Sí, la jornada... Y además, hasta donde lleva dicho el señor, lo único que ha avanzado es que para tener desarrollo necesitamos desarrollo. Sí. Entonces la pregunta es la siguiente. Todavía no ha avanzado un centímetro. La pregunta es la siguiente. Dentro de esa lista que tú tienes ahí, ¿no habla de la educación
o sea, acerca de educación, porque cómo va a desarrollarse un país sin educación, en la ignorancia. Sí, él habla de la educación, y, dice que... y de la documentación que no tienen ellos, o sea, de documentos, menciona eso. Él habla de la educación, él dice, en términos generales, que hay que tener una solución rápida, que sería el tratar de lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos para trabajadores temporeros. Es decir, que los trabajadores temporeros que hacían cosecha, como es un país que tiene una gran cantidad de campesinos, él dice, bueno, un acuerdo con los Estados Unidos que nos permita exportar 1 millón de personas de manera temporera, que sean devueltas adecuadamente posteriormente tras la cosecha, podía ser una solución de que esas personas pudieran tener un peculio, un ahorro económico que le daría fuerza al ahorro interno. Un acuerdo de crear los bonos con la diáspora haitiana, de bonos que irían de $100 a $1,000, con la finalidad de crear un fondo de transformación, porque sin inversión no hay transformación económica. Pero ¿no te parece, Manuel, ahí que eso es, sobre todo para un hombre con tanta experiencia, eso es muy especulativo? O sea, al final de cuentas, el desarrollo empieza como empieza cualquier candelita. O sea, un gran fuego forestal, un incendio forestal, empieza con un fósforo que se tira en unas ramitas que están secas y por ahí arranca. Pero la idea del desarrollo es la autosostenibilidad. La idea es que nosotros ponemos un negocio, nos va bien en ese negocio porque vendemos más, mejoramos calidad, introducimos economía, entonces nos expandimos y entonces seguimos vendiendo más, incorporamos más empleados, crecemos, formamos otra. Ese es lo mismo que pasa en una empresa que va desde muy pequeña hasta ser una gran corporación, lo mismo pasa con un país. Sí, es lo mismo. Ahora, cuando se habla desde el momento en que nosotros vamos a crear una zona franca, no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de paliar la incapacidad del país de crear empleo, que es lo que ha pasado en la República Dominicana. Sí. Por eso no se puede hablar de un modelo de desarrollo de zona franca, eso es un disparate. Sí, o sea, cuando estamos hablando de zona franca, lo que estamos diciendo es justamente como en ese país no hay desarrollo, entonces nosotros vamos a crear un sistema para que la gente tenga algo de qué vivir. Deslocalizar. Exactamente. Ahora, lo otro es decir, en base a las remesas de fuera, entonces nosotros vamos a crear un sistema que ese sistema pueda de alguna manera acumular esas remesas para crear un nodo y que esa inversión sirva para arrancar el proceso de desarrollo. Eso es un proceso como que planteado así es mágico, porque eso no se ha visto ni siquiera en la República Dominicana. Yo creo que incluso lo que él plantea es un poco no plausible, porque hay 3 factores en un país, en el caso de Haití, que están en franco deterioro. El factor territorial. El territorio no da la posibilidad de desarrollo porque se está deforestando a un ritmo muy rápido. El factor demográfico. Correcto. La demografía de 370 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta del continente, con una población que no puede transformarse en un factor de riqueza porque está altamente enferma y al mismo tiempo no tiene educación, o sea, es una población de un 60% de iletrados, hace prácticamente inviable que esa población pueda transformarse en un factor de riqueza. Y luego está el aspecto político, es decir, no hay todavía en el país la seguridad de que haya un polo de autoridad que pueda mantener el orden y la continuidad del proceso de gobierno y de gobernanza, como dicen ahora, para que tras la salida de la MINUSTAH o de la tutela internacional pueda el país continuar sin una intervención extranjera. Es decir, son factores que muestran que realmente el plan de Bazán era un plan utópico. Yeah. Entonces, Manuel, por último, ¿a qué llegó, a qué arribó esas jornadas? Porque casualmente vino por... Las jornadas arribaron a un documento que creo que debo entregárselo a ustedes, que es el Plan de Salvación de Haití. Era el Plan de Salvación de Haití antes del terremoto. En aquel momento se había cifrado, antes del terremoto,
que con una inversión de 25 mil millones de dólares podría el país recuperarse y lograr en un plazo de 25 años, que ellos planteaban esa perspectiva, lograr aproximadamente alcanzar lo que era la República Dominicana hoy. Y comenzó Desde a luego, ejecutarse. con el terremoto se destruyó casi toda la infraestructura y el país saltó 25 años hacia atrás. O sea que el terremoto lo que vino fue Lo ya... que pasa, y ahí vuelvo cuando se dice 25,000, es como para ponerle número, pero Sí. 25,000, ¿quién? ¿Quién va a poner los cuartos? Exactamente. 25,000, ¿cómo? ¿Quién va a manejar 25 los mil cuartos? millones de dólares. 25,000, ¿en qué se van a usar? O sea, ¿quién lo va a administrar? O sea, es como decir, señores, no hay mucho dinero, 25,000, vamos a conseguirlo. Conseguimos 25,000 millones y asuntos resueltos. Mentira. O sea, Haití es uno de los países que ha recibido más ayuda extranjera y que se le han concedido más gracias y más préstamos que no han sido pagados. Y siguen en el mismo punto. Entonces, si siguen en el mismo punto, no es algo fortuito. Bueno, hay que ver que esa condición de Haití, lo mismo que sucede con el sistema político dominicano, no es perjudicial para todo el mundo. De la crisis haitiana hay gente que se beneficia como ustedes no se Se sigue imaginan. beneficiando, esas ONG, esos mismos Sí. haitianos aquí. Y fíjate, hay un punto. Esos planes, bueno, yo veo una buena intención ahí, quizás veo como patriotismo en esas propuestas y eso, pero hay algo que no contempla ninguno de esos expertos, no solamente los de esta conferencia, los de ningún otro. El control de la natalidad. O sea, ellos no se plantean que esa natalidad tan exagerada es un problema en sí mismo. Que Él planteó justamente el 70% de los haitianos tiene menos de 25 años, es decir, es una población joven que tiene una natalidad muy alta, y ese es uno de los problemas mayores porque... Ahora, Manuel, políticamente, y recuerdo un dicho argentino que dice que la única riqueza de los pobres son los hijos aunque sobren. Exacto. Quizá Sí. la población, el título de tu libro, La dictadura del débil, el hecho de ser muchos y de ser indigentes, no es totalmente una debilidad. Es una fuerza. Así es. Es una fuerza, pero es una fuerza que una lamentablemente tiene que ser controlada porque Se no usa hay... para chantajear a la República Dominicana. Y a todo el mundo, porque a donde quiera que ellos van, ellos hacen el mismo intento Así es. de hacer lo que les ha dado el resultado aquí. Gracias, Camelia, gracias, Osvaldo. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. A ti, Manuel Núñez, este tema creo que tenemos que continuar en nuestro próximo programa o en otros programas. No debemos dejar de mencionar que los haitianos siguen cortando brazos. Esta semana, entre tantas cosas, le cortaron un brazo a un niño de 3 años, un haitiano, eso fue en la parte este. También tenemos que hay una ONG alemana que se llama, creo que Ascala, en donde están visitando 30 batalles de haitianos, no sé con permiso de qué o de quién y qué están haciendo ellos aquí cuando hay muchos trabajos en Haití. Amigos televidentes, a Priyanka la tendremos en la próxima semana. Hoy no estuvo con nosotros porque tenía asuntos personales. Realmente les recordamos que los esperamos aquí cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Muchas gracias por su sintonía. Pasen todos un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.